Buenas noches Agustina. Buenas noches Hugo, feliz Día del Padre. Muchas gracias, feliz Día del Padre. Hoy, por el imperio de las circunstancias, especial coronavirus se transforma en especial Vicentín. Atención, porque la decisión ayer del intento de expropiación de Vicentín generó un banderazo en todo el país con enormes repercusiones. Hoy vamos a abordarlo con los mejores especialistas. Agustina te los va a contar. Vamos a analizar la situación judicial de Vicentín, pero también la situación política. ¿Cómo queda el gobierno frente a este reclamo popular, este clamor que ayer se escuchó en toda la Argentina, muy temprano para un gobierno que apenas tiene 6 meses con 3 meses de cuarentena? Pero atención, porque también nos vamos a meter en otros temas que tienen que ver, por supuesto, con lo que nos compete, con el coronavirus. ¿Puede colapsar el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires? Atención, superamos los 1000 muertos, se multiplican los casos, las cifras son complicadas, por ahora están a favor, sin embargo hay algunas dudas. Pero atención que esto se da en el marco económico del cierre o la ida de la Argentina de la TAN, entre otros datos. Así que hoy tenemos, y te sugerimos que te quedes en la previa de este programa que es Antes de la Cornisa, con una cantidad de especialistas que, Agustina, son de primer nivel, ¿no? Primer nivel, exacto. Como mencionaba Hugo, vamos a hablar, por ejemplo, con el analista Andrés Malamud sobre todo lo que está pasando. Un análisis al que también se van a sumar la diputada nacional Marcela Campagnoli y Hernán Lombardi, porque también lo vamos a vincular con lo que está pasando con el presidente y los medios. Pero para hablar de la economía, para hablar de Vicentín, pero también para hablar de lo que está sucediendo con la TAM, que cesó sus actividades esa semana. Eso vamos a estar hablándolo con Roberto Kachanowski, economista, que va a echar mucha luz sobre este asunto, pero también vamos a hablar con uno de los protagonistas de ayer. Estamos hablando del intendente de Avellaneda, que ayer participó, tomó protagonismo en esta marcha que se realizó en Santa Fe. Con él vamos a hablar sobre lo que está sucediendo y nos va a adelantar cómo va a seguir esta negociación, por supuesto, con todos ellos. Pero también se va a sumar Pablo Sirven y Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud de la Nación, justamente porque estamos en una semana en la que están aumentando los casos. Llegamos al pico. ¿Qué iba a pasar con el sistema sanitario? Todo eso pasó en el medio de la cuarentena, por eso hoy Especial Coronavirus va a estar completamente atravesado por lo que pasó ayer en el país. Por supuesto, así que quédate con nosotros. Tenemos un programón, 1h30, porque a las 8 o tal vez antes, Luis Majul ya interviene en este programa porque los invitados son muy importantes y porque él tiene una mirada muy particular sobre todos estos hechos que ayer conmocionaron la Argentina. Quédate con nosotros en este especial Coronavirus. Hoy se puede decir especial Vicentín. Seguimos en este especial Coronavirus, hoy cruzado por el tema Vicentín. Nos damos un lujo, vamos a Portugal a hablar con Andrés Malamud, un joven intelectual, digamos, que además de ser académico, escribe hoy en la columna de La Nación. Tiene algunos aspectos que es muy interesante. Primero agradecerle porque allá en Portugal es bien tarde, pero quiero ir al punto sobre el tema Vicentín, que de algún modo representa muchas más cosas que un intento de expropiación. Andrés, esto explica un modelo autoritario que para muchos fue primero aplicado en Santa Cruz, más que en Venezuela, y hay un riesgo para nuestras libertades cuando se intenta intervenir la propiedad privada. Yo no consigo ir tan lejos. Lo que está claro es que la Constitución permite las expropiaciones. El problema, me parece, es político y no constitucional, porque el gobierno decidió de una manera que no tiene sustento suficiente para mantener la posición. Resumo, el peronismo solía tener 2 ramas, la política y la sindical. En este momento, el peronismo del siglo XXI tiene 2 ramas también, pero son la territorial, sobre todo los gobernadores, y la ideológica, encarnada en el kirchnerismo. Y Alberto Fernández es un equilibrista entre estas 2 ramas. Da la impresión de que hubo una confusión. Por un momento pareció que las 2 ramas coincidían en el pedido de intervención, y una de ellas aprovechó la confusión y pidió ir un paso más allá, de la intervención a la expropiación, y tomó a los gobernadores y al propio ministro de Agricultura por sorpresa. Entonces Alberto se desequilibró, tendió hacia una de las 2 ramas del partido, en el cual él hace equilibrio en la cuerda floja. Y al parecer, cuando se enteraron los demás, no estuvieron muy satisfechos. Hubo reuniones de gobernadores, charlas. Estamos en pandemia. Y trataron de ofrecer alternativas para que no se llegase a la expropiación y para que la misma intervención cambiase de forma. Y lo que estamos viendo ahora es un debate producido en el interior del peronismo, en parte por la resistencia social que encontró esta medida. Estas 2 medidas, porque son diferentes, la intervención
y la expropiación. Malamud, Agustina Girón, te saluda, buenas noches. Mencionabas recién justamente lo que sucedió ayer, ¿no? En más de 30 ciudades hubo movilizaciones en todo el país. ¿Cómo deja parado esto al gobierno, ¿no? Lo que sucedió ayer. Lo deja parado con una sensación probable de debilidad. Pero la cuestión es esta. En todas las sociedades hay resistencias, hay conflictos de intereses, y hay sectores que quieren una cosa y sectores que quieren otra cosa. Los gobiernos a veces ganan y a veces pierden. Lo que me parece que deja en evidencia esto que pasó es un desequilibrio interno del gobierno. Y la sociedad lo que hace es entrar como una cuña por ese desequilibrio y poner un límite. Y esto es importante porque la democracia es poder popular y límites constitucionales. Y los límites constitucionales para ser aplicados necesitan de apoyo social, porque los jueces solitos y aislados no pueden enfrentar al poder mayoritario que fue votado. Pero con la gente en la calle sí. Lo que estamos viendo entonces es que en la democracia el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, pero un poco sí. La calle también expresa la intensidad de las preferencias, para unos y para otros. Los que ahora defienden al pueblo en la calle se lo van a tener que bancar cuando sean gobierno otra vez. Y esto tiene que quedar claro. Es legítimo el intento y es legítima la resistencia. Y Alberto Fernández, de acuerdo a la mirada de Morales Solá aquí en La Nación, parece deberle mucho a Cristina y casi que obedece o casi que actúa en contra de lo que él probablemente piensa. ¿Coincidís? No sé lo que piensa el presidente. Creo que su intervención, que esa conferencia de prensa, fue en contra de sus propios intereses. Pero creo que fue en contra de sus propios intereses porque los calculó mal. Y al parecer los calculó mal porque de un lado el kirchnerismo está organizado. Tiene la militancia dispuesta para la 24/7. Están todo el tiempo ahí con una agenda clara. Saben para dónde quieren ir. El peronismo territorial está desorganizado. Tiene 14 gobernadores que está cada uno con sus problemas fiscales. Y en este caso no le ofrecieron una alternativa. Alberto iba por la cuerda floja y de repente un palo se eleva y el otro queda abajo y él se da cuenta que el que está arriba es para donde va la cosa. Y después le plantearon la alternativa o el complemento. Pero acá los que se durmieron fueron los gobernadores. Vamos a invitar a Luis Majul, que por supuesto ya está con nosotros. Y quiere, por supuesto, además preguntarte. Andrés, Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Agustino, buenas noches, Hugo Machiavelli. Feliz Día del Padre para todos. Igualmente. Feliz Día del Padre para Andrés también, que está desde Portugal, Luis, con una mirada y una perspectiva, en cierto modo, más interesante porque está un poquitito más lejos. Andrés, yo tengo una pregunta directa para hacerte. ¿No está perdiendo autoridad Alberto Fernández? ¿No hay ya encuestas que están indicando que la gente tiene dudas de si gobierna él o gobierna efectivamente Cristina Fernández de Kirchner? Un poco sí, pero fíjate qué interesante que es esto, porque por un lado se lo está criticando por autoritario y se dice que vamos rumbo a Venezuela, y por el otro se piensa que pierde autoridad. ¿Cómo puede al mismo tiempo ser autoritario y perder autoridad? Precisamente porque hay incertidumbre democrática, porque hay disputas sobre quién tiene poder para hacer qué, siempre dentro de los límites constitucionales. Por eso un juez en un pueblo, despectivamente, como lo llamó el presidente, le puede parar los pies al presidente, porque eso es lo que permite nuestro sistema constitucional. Ahora, pero cuidado, juez que tiene el apoyo de la calle. Claro. Es importante el pueblo. Esto es democracia, no solamente la letra fría de la Constitución. Bueno, a mí no me parece contradictorio, Andrés, discúlpame que te discuta, puede ser autoritario a la manera y con el estilo de Cristina y puede perder autoridad de tanto repetir, esto lo decidí yo y no me lo hizo decidir Cristina, como lo hace cada 5 minutos, ¿se entiende? Sí, la cuestión es qué entendemos por autoritarismo. Si autoritarismo es una personalidad, no lo voy a discutir, no soy psicólogo. Si autoritarismo es un régimen, lo cuestiono. Argentina no tiene un régimen autoritario. Tiene un régimen en el cual el presidente toma una decisión impopular y quizás ilegal. Y es enfrentada por la gente en la calle y por un juez en un tribunal. Y es revertida por ese juez en el tribunal. Entonces, si Alberto es autoritario en lo personal o Cristina es autoritaria en lo personal, no lo sé. El régimen no lo es. Tiene resistencias en la ley y tiene resistencias en la calle. La democracia argentina funciona gracias a la gente. Y los anuncios, Andrés, el intento de expropiación e intervención, el intento de reforma judicial, el anuncio de que debían salir muchísimos presos, casi una suelta de presos por COVID, la incorporación en el gabinete de figuras que están procesadas como Zanini, que acaba de pedirle al Estado que le devuelva el dinero atrasado al vicepresidente, que sumaría como 20 millones de pesos. ¿No hay ahí sesgos autoritarios o en todo caso que muestran una especie de atraso político, una vuelta al pasado?
podemos hacer el análisis en dos dimensiones, el político y el legal. Si lo que está haciendo el gobierno es legal, no tengo nada que disputarle en ese aspecto. Puedo criticarlo políticamente, pero no es mi papel como analista. Lo tienen que hacer los ciudadanos, los periodistas, los líderes de la oposición, no yo. Si es ilegal o inconstitucional, tienen que acudir a la justicia, que evidentemente funciona cuando se encuentra apoyada desde afuera también. Hay cosas que no me gustan de este gobierno, hay cosas que no me gustaban del anterior, pero de ahí a hablar de un cambio de régimen hay un trecho importante. De nuevo, no discuto las inclinaciones autoritarias de las personas, ni las discuto, ni las apoyo, ni las cuestiono. Eso no me involucra. Lo que digo es que el régimen permite que las tentativas, que los intentos autoritarios encuentren límites en la ley y en la calle. Y lo que yo estudio es el régimen político, no la psicología de los líderes. Andrés, te escuché decir o te leí sobre que tal vez esta cuarentena, este aislamiento, confinamiento, nos revista de algún nivel de reflexión o de embate contra el miedo que se nos quiere imponer. En una de esas, la sociedad civil es todavía más crítica. Lo que intentaron hacer o lo que hicieron en Santa Cruz no es aplicable a nivel nacional, me refiero al intento de expropiación de Vicentín. ¿Qué tenés para decir de eso? Es interesante porque en Santa Cruz tenemos una economía más parecida a la de Venezuela que a la de Argentina. Porque la fuente principal de ingresos fiscales está en el erario público y en el petróleo. En Argentina, todo el país, tenemos una economía mucho más diversificada, que no tiene un único recurso extractivo como el petróleo, tiene mucho campo y muchas otras cosas, que está en propiedad privada y también en muchas manos. Y además, y esto es fundamental, en una provincia, si un gobernador tiene los recursos fiscales y el acceso a la policía, puede hacer cosas muy autoritarias, ahí sí. En el país, en Argentina, no hay fuerzas armadas como para implementar una venezuelización o una cubanización. Venezuela es un régimen militar, con un presidente civil que es un mascarón de proa. En Argentina, todas las fuerzas armadas, todas ellas juntas, no llenan el Monumental. ¿Cómo harían para reprimir un país entero? Entonces, una estructura socioproductiva mucho más dispersa, mucho más fragmentada. Una sociedad civil mucho más rebelde que la venezolana y hasta que la santacruceña, e incapacidad militar como para ejercer la represión. En Argentina es mucho más probable, y esto no es bueno, la anarquía que la tiranía. Un 2001 es más probable que un 1976 y es más probable que un 1945. Malamud, ¿te parece que la decisión de la expropiación es coincidencia que se dé durante la cuarentena? Y por otro lado también, ¿te parece que esto lo tomó por sorpresa Alberto Fernández, que tal vez pretendía o prefería tomar una resolución antes sobre la deuda, ¿no? Antes que la expropiación de una empresa en términos económicos? Coincido con el análisis. Tengo la impresión de que dentro del gobierno hay sectores, como mencionaba antes, que tienen una ideología y un rumbo fijo. Saben para dónde quieren ir y aprovechan cualquier oportunidad para avanzar por ese camino. No nos están engañando. Nunca nos dijeron que eran otra cosa. Nosotros creemos que sabemos, después de 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, qué es lo que ellos quieren hacer. La cuestión es que este es un gobierno más complejo que eso. Algunos llaman de coalición. En realidad es un gobierno peronista con varias facciones al interior. Claro. Y lo que vimos es que una de ellas trabajó mientras la otra se durmió. Y de esto se trata. Alberto Fernández posiblemente fuera agarrado tan a sorpresa como su ministro de Agricultura. Correcto. Quizás como el mismo interventor, que algunas versiones dicen que sabía de la intervención, naturalmente, pero no lo de la expropiación. Eso se lo metieron subterráneo a último momento y el presidente parece que estaba pensando en la cuarentena. En esto de un cristinismo o de un kirchnerismo que va ganando espacios ahí adentro en la interna del gobierno. Es interesante, un peronismo con distintas internas. Ahora, quiero preguntarte, porque vos lo seguís, el tema de la sociedad civil, un 41% o más de personas que no quieren, que votaron a Alberto, incluso algunos del 60%, pensando que era otra cosa y se sorprenden. ¿Qué es lo que pasa con nuestra sociedad? ¿La ves mejor, la ves dormida, la ves alienada, la ves evolucionada? Yo no tengo demasiadas expectativas sobre el futuro económico de Argentina. Pero la democracia argentina funciona muy bien, aunque cueste creerlo estando en Argentina. Tiene un sistema de partidos estable y estructurado, con un gobierno que sacó el 48% y una oposición que sacó el 40%. En Francia gobierna un presidente de un partido que no existía hasta un año antes de que él llegara al poder. En España, por primera vez en la historia, hay una coalición, porque los partidos tradicionales no consiguen manejar. Gran Bretaña se está disolviendo, mientras se va no el país. El sistema político ya no funciona como funcionaba. Vemos lo que está pasando en Brasil, con un presidente que pasó por 9 partidos y hoy no tiene ninguno.
Hoy es sin partido, lo ponen en todos los diarios cada vez que mencionan a Bolsonaro. En Argentina el sistema de partidos está estructurado y la gente lo banca. Los partidos son representativos. La gente cuando critica la política del otro lado de la grieta, porque la suya en general la banca. La democracia argentina funciona. Si ahora hay cosas que no nos gustan, es quizás porque ganaron los otros. Claro. Así funciona la democracia. Cuando ganen nosotros, serán nosotros los que protesten. Muy buen análisis, Andrés Malamud. Te agradecemos muchísimo por este tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que es tarde donde estás vos. Muy interesante siempre escucharte. Gracias. Fue un placer, gracias. Muy bien. Y lo invitamos a sumarse a Luis Majul también, que está del otro lado, porque les vamos a compartir un clip de lo que pasó ayer, ¿no? La verdad que fue muy impactante, ¿no? En más de 30 ciudades del país se realizó este debate. No sé si ya nos estás escuchando, Luis. Sí, sí. Bueno, lo primero que tengo para decir, yo que lo estuve, bueno, todos nosotros lo estuvimos cubriendo muy de cerca esto, es que primero fue impactante. En cantidad, habría que decir para los que sostienen que no fueron tantos, que esto fue convocado en el medio de una pandemia. Que si no hubiese sido convocado en el medio de una pandemia, hubiésemos tenido cientos de miles de personas en todas las ciudades. Fue muy impactante lo de Avellaneda, Vicentín, escuchar y ver a esa maestra hablando tan sencillo, defendiendo a la familia. Fueron muy claras las consignas y las reivindicaciones. A mí verdaderamente me molestó que el presidente dijera que la gente está confundida. Para mí, el que está confundido es el presidente. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque todos los que fueron a la convocatoria, en Avellaneda, en Córdoba, en Rosario, en el Obelisco un poco se dispersaron las consignas, pero tenían claro a qué iban. No estaban defendiendo a Vicentín, no estaban defendiendo las presuntas investigaciones que van a hacer alrededor de la empresa por la enorme deuda que tenían. Estaban defendiendo la propiedad privada, el crecimiento y la evolución de las personas y de la familia y el avasallamiento que implica y que concentra la palabra expropiación. A mí me pareció un llamado de atención verdaderamente muy fuerte, pero muy fuerte para el presidente. Y lo otro que me preocupó y mucho, lo que pasa es que en el medio de la pandemia el tiempo pasa de una manera diferente, es que fue el primer llamado de atención brutal, impactante, muy fuerte desde lo político a un gobierno que apenas superó los 6 meses de gestión. Repito, a un gobierno que apenas superó los primeros 6 meses de gestión y se nota bastante desgastado. Luis, ¿y te parece que el gobierno tomó nota o tomará nota, hará una marcha atrás, reverá el caso como pasó en el gobierno anterior? Recordemos que cuando Macri tomó decisiones que le fueron reclamadas desde la sociedad, algunas las corrigió. O en este caso avanza el kirchnerismo sin prisa y también sin pausa. A ver, yo creo que el presidente... recién Andrés Malamud, recién que es un brillante analista, dice: yo hago análisis políticos, no psicológicos. Acá hay que incorporarle algo de análisis psicológico. Cualquiera que conozca a Alberto Fernández de hace muchos años, yo lo conozco de hace muchos años, podría decir que o no terminó de salir de ese lugar, de ese rol de jefe de gabinete que tenía cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, o no terminó de establecer un nuevo vínculo, el vínculo correcto que se establece cuando uno es presidente y la otra persona es vicepresidenta, o de alguna manera está siendo doblegado psicológicamente. Y no estoy haciendo un análisis en el aire, estoy pidiendo que por favor analicemos pequeños y grandes hechos. El extraviado, delirante, improvisado anuncio de intervención y expropiación de Vicentín lo hizo al lado de una enviada de la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Anabel Fernández Sagasti. Ella misma dijo, una vez más, gracias por tomar nuestra idea. Al poco tiempo recibió a los directores de Vicentín, con lo que seguramente hoy vamos a hablar en el transcurso de este programa o seguramente cuando empecemos la cornisa. Fueron y vinieron. Perotti pensó que iba a ser escuchado, no fue escuchado. Aparentemente luego fue escuchado con un plan B, pero hoy nos levantamos de nuevo con la idea de que Alberto Fernández efectivamente no cree en otra cosa que no sea la expropiación. Y además está muy claro, por más que el presidente diga lo contrario, que están pasando por encima de la justicia.
un presidente, un juez, aunque sea un juez concursal, en el marco de un concurso, es más importante que un presidente o que el rey o que el dueño del planeta. Y eso tampoco se está discutiendo. Pero para redondear esta respuesta, tampoco me parece, Agustina y Hugo, que estén entendiendo qué es lo que está pasando en Avellaneda, provincia de Santa Fe, en Vicentín. Ahora seguramente van a hablar ustedes con el intendente. Lo que esté pasando con las familias. A mí, ¿saben lo que me sorprendió? Que cada una de las personas que habló ayer separó claramente la investigación que probablemente tengan que hacer sobre Vicentín por la deuda que tiene para saber si es fraudulenta o no, y que dejen seguir trabajando a la empresa, y que dejen seguir trabajando a la familia, y que dejen a los trabajadores que sigan cobrando en la medida de lo posible el salario que siguen cobrando aún con una Vicentín bastante complicada. El mensaje que le están dando al poder es un mensaje muy fuerte. Y Vicentín es la gota que derramó el vaso, ¿eh? Claro. Y algunos creen que puede ser más serio, más grave, y más impactante y más prolongado que el conflicto de la 125. Claro, y representa otra cosa, porque muchos dicen, un juez joven le da una lección de derecho al profesor histórico de Derecho de la UBA, que es el presidente Alberto Fernández, sobre aspectos que son concursales y sobre los que no se puede intervenir o el poder político no debe intervenir. Pero eso es lo que a ese punto quiero ir. Vos analizás muy bien, Luis, y tenés un editorial. Porque el gobierno puede o cambiar el rumbo o hacer caso a lo que le manden desde el cristianismo más duro. Y esta es la gran pregunta para hacerse hoy, ¿no? Bueno, así como me parece que es bastante acertado el análisis que dice que es muy fácil meterse en una cuarentena y es difícil salir. Hoy hay análisis, yo recomiendo hoy el análisis de Nora Barr, la decana de las periodistas científicas de la Argentina, planteando cómo hubo o está viendo una cuarentena imperfecta y algunos errores que si no se subsanan nos va a tener que hacer volver a la fase 1, después lo vamos a hablar con Rubinstein, eso también. Es muy fácil decir intervengamos y expropiamos, claro, y luego es muy difícil llevar una gestión exitosa. Claro. Fíjate YPF, fíjate Aerolíneas Argentinas. Nosotros vamos a presentar en la cornisa un informe sobre 3 pesqueras que fueron expropiadas en Santa Cruz. Las expropiaron, la manejaron como y las tuvieron que devolver. Y eso, todo ese proceso, no le costó más a los santacruceños que a los dueños de la pesquera. Sí, y con un dato que es sorprendente. Los mismos legisladores que primero votaron a favor de la expropiación, después votaron en contra. Es decir, para devolverlo a sus dueños cuando el Estado no pudo hacer nada con una de las pesqueras. Con lo cual, esto demuestra que una cosa es Santa Cruz. ¿Viste que lo equiparó Malamud a Venezuela? Sí. Y otra cosa es la Argentina, Luis. También hubo una reacción, como vos bien señalás, y ayer nos escribíamos todo el tiempo por el grupo de producción, que nos llamó la atención a nosotros mismos, los periodistas incluso. Los invito... Hay una información de último momento. Sí, tenemos una información de último momento, porque están desalojando en este instante un geriátrico. Se ha detectado casos de coronavirus. Tenemos en este momento un móvil con Javier Mozo. Javier, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que está pasando? Hola, Agus, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en la calle Catamarca al 500. Estamos viendo mucho movimiento de ambulancias y de médicos con estos equipamientos especiales, porque en un geriátrico de aquí, de esta calle, han detectado varios casos de coronavirus, varios abuelos contagiados de coronavirus, ya han sido llevados a diferentes hospitales de la ciudad de Buenos Aires, 7 abuelos, y van a salir alrededor de 13 más, de acuerdo a lo que había estado anunciando el director del SAME, el doctor Alberto Crescenti, hace aproximadamente 30 minutos. Nosotros vamos a estar aguardando la palabra de él, pero por lo que vemos, sí, vamos a ver si podemos hablar con él, pero por lo que vemos es un amplio procedimiento por parte del SAME de la ciudad de Buenos Aires, muchas ambulancias, alrededor de 10, esperando todos con su protocolo habitual y sus trajes especiales para ingresar al geriátrico e ir sacando de a uno a cada uno de estos ahí vemos, Javier, a los diferentes hospitales. Perdóname que te interrumpo, porque estoy viendo la imagen de La Nación, un material exclusivo ahora mismo, Javier Mozo, en San Cristóbal. Ahí vemos uno de los abuelos
de unos 20 al menos que son trasladados. Reiteramos, Exacto. esto está pasando ahora en uno de los geriátricos, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, en San Cristóbal. ¿Se sabe, Javi, a dónde los van a trasladar ya o todavía no? Son llevados a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo llevados a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos viendo a personal de la salud con diferentes colores de trajes blancos, trajes amarillos. Es impresionante ver el dispositivo. Hay otro personal de la salud con un traje completamente gris, con una gran escafandra. Sí, lo estamos viendo. Impactante. Es muy impactante estar en este momento acá y ver las imágenes. Ingresan hacia la derecha, de donde ustedes ven en este momento la ambulancia que tiene abierta la puerta lateral derecha. Ingresan hacia la derecha, que es donde está el geriátrico, esa puerta donde en este momento está ingresando personal de la salud que tiene la luz blanca prendida. Bueno, hacia ahí ingresan y salen los abuelos, algunos en sillas de rueda, otros en camilla. Nosotros vamos a estar aquí, pero si uno puede observar, se ve al fondo la gran cantidad de ambulancias que están esperando, Javi, no sé si esperando ser llevados los abuelos, por supuesto, a los diferentes hospitales de acá de la ciudad. Claro. No sé si esta información ya está disponible porque sé que Crescenti todavía no habló, pero te pregunto, ¿se sabe ahí está saliendo, perdón. Ah, bien, perfecto, a ver. Ahí está saliendo una nueva ambulancia. ¿Se sabe si los contagiados son todos abuelos, residentes, o si hay algún también empleado? ¿Esa información ya se dio a conocer o todavía no? En este caso todavía no se ha dado a conocer. Si hay personal de la salud que atienda al geriátrico entre estas 20 personas que van a ser trasladados, pero estamos esperando que en algunos minutos se acerque el doctor Alberto Crescenti y poder hablar con él. Javier, está acomodando otra ambulancia. Sí, otro traslado. Personal de la misma. Se va a venir otro traslado que va a salir desde la derecha, desde el geriátrico que está aquí a la derecha. Se aproximan, se acercan. Javier, la gente ahí de la salud. Javier, buenas noches, feliz Día del Padre. Decime una cosa, Javier, a ver, no sé vos dónde estás ubicado, pero yo estoy viendo, nosotros estamos viendo con la cámara en este momento, por lo menos a 4 o 5 ambulancias. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 personal de ahí está saliendo uno de los adultos mayores. Otra persona, exactamente. ¿Cuántos salieron ya, Javier? De ruedas. Con la ambulancia que acabamos de ver salir, 8, este sería el 9º paciente. Ajá. ¿Cuál es el protocolo? ¿Te lo explicaron? Sería el 9º paciente. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo, el geriátrico continúa funcionando porque el protocolo que viene realizando es el adecuado. De hecho, van a quedar aquí todavía adultos mayores. No va a ser cerrado el geriátrico. Simplemente estas 20 personas es porque a través de los hisopados les habría dado positivo. Ahí vemos a una abuela subiendo a la ambulancia, siendo ayudada por personal de la salud. Y será, como decíamos anteriormente, llevada a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires que todavía no ha sido anunciado por el doctor Crescenti. ¿Hay familiares de los internos, Javier, que se han acercado? Digo, la preocupación, nos están escribiendo incluso de otros lugares también. Los geriátricos son un foco obviamente peligroso o de mucho riesgo, sin duda. Y este es un caso, ¿no? Nos cuentan de otro... Están hablando de un geriátrico, Hugo, en Villa Urquiza. Sí, en la calle Roosevelt, sí. Yo te diría, Hugo, que trates de comunicarte en lo posible con las autoridades del SAME para avisarles sobre ese geriátrico, porque si no lo van a visitar esa noche, no queremos asustar a los familiares, pero le pegan el palo. Sí. Si no lo visitan en esa noche, esta noche misma, lo visitan en las próximas horas. Ahora, Crescenti no está ahí, ¿no? Crescenti estaba por ahí, pero está permanentemente dando vueltas. En este momento está en el interior del geriátrico. Javier, y las personas que están de naranja, ¿qué diferencia tienen con las que están vestidas de blanco? ¿Sabés eso cómo funciona? ¿Son algunos personal médico, otros asistentes que se ocupan de la higiene? ¿Cómo funciona el protocolo de traslado? Creemos que sí. Una vez que podamos hablar con el doctor Crescenti, seguramente él nos va a saber comentar
cuál es la tarea de cada uno de ellos. Ahí claro, porque todo esto es bien último momento, está ambulancia. sucediendo ahora, hay muchas cosas que todavía estamos a la espera de conocer, ¿no? Porque no ha habido una comunicación oficial hasta ahora. A ver, un poco de contexto. Una previa comunicación, una muy pequeña comunicación oficial hace 45 minutos por parte del doctor Crescenti aproximadamente. Pongamos en contexto lo que está pasando. La cantidad de contagios y demás. Pongamos en contexto lo que está pasando. Hace unas horas habló el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Kreplach. Dijo palabra más, palabra menos, que era casi inevitable volver a la fase 1 en los próximos días. Hay un análisis cada vez más, yo diría cada vez más avanzado, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que dice que el AMBA en algún momento debería volver a la fase 1, aunque algunos opinan que debería volver a la fase 1 con otras características un poquitito más específicas y discriminadas, y otros como se volvió anteriormente. Les recuerdo y les recomiendo que lean una nota de Nora Barr hoy en La Nación, que aparece en la tapa del diario La Nación, que habla de una cuarentena imperfecta que empezó muy bien con la decisión de entrar en cuarentena rápidamente, pero que después se fue flexibilizando y aflojando y que después tuvo fallas en algunas decisiones. ¿Qué decisiones? No seguir con mucha cercanía, con mucho celo a los contagiados y en algunos casos dicen no hacer los testeos suficientes. Nosotros vamos a hablar enseguida con Adolfo Rubinstein cuando venga al piso de especial coronavirus o de la cornisa, pero ya se está hablando de que en unos cuantos días más, algunos hablan de 20 días, un mes, depende del distrito, las camas van a estar casi todas ocupadas y el sistema de salud va a estar saturado. Sí, en la provincia de hecho ya hay algunos distritos, Luis, que han dicho los intendentes que ya están saturados, que están en una situación difícil y de hecho mañana hay una reunión clave entre el gobierno nacional porteño y bonaerense para empezar a tomar determinaciones sobre qué es lo que va a suceder de acá en adelante, si efectivamente hay o no una posibilidad de volver a la fase 1. A ver, información, sí. Trasladan a 20 residentes de un geriátrico por un brote de coronavirus. Alberto Crescenti, el titular del SAME, explicó que la institución cumple con todos los protocolos y los adultos mayores están todos en buen estado. Esto es en San Cristóbal. Perfecto. Me dicen que vamos a comunicarnos con Hernán Lombardi y con Marcela Campagnoli. Un segundo, Hugo. Y con Marcela Campagnoli. A ver, ¿cuál es el contexto? El contexto es Vicentín, por un lado, y también lo que pasó con Cristina Pérez, por el otro, con nuestra colega, a quien le mandamos muchos saludos, porque Marcela Campagnoli fue muy dura con respecto al comportamiento del presidente, que fue previo a los anuncios de Vicentín. Hugo Machiavelli, Agustina Girón, preséntenlos, por favor. Sí, exactamente. Estamos en comunicación con Hernán Lombardi y con Campagnoli para hablar de estos temas. Le pedimos a Javier Mozo que nos espere en el móvil. Está llegando Crescenti. Estamos allí para contarte los últimos detalles de lo que pasó y lo que está pasando ahora en un geriátrico en San Cristóbal. Pero le hago una pregunta agradeciéndole tanto a Lombardi como a Campagnoli. El modo presidente de Alberto es, por un lado, hacia los periodistas y por otro lado tiene otra actitud en su interna con Cristina. ¿Hay un gobierno con dos cabezas o Fernández está perdiendo en esa interna del actual gobierno nacional? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Está puesta ahí la pregunta. Por un lado, si, digamos, ese Fernández que reta a los periodistas, ¿qué le pasa en la interna de su propio gobierno? Marcela, entonces, primero. Adelante, Marcela. Sí, buenas noches a todos, buenas noches a toda la audiencia y feliz Día del Padre para los que lo son y para los que no lo son también, porque todos tenemos algún rol de padre siempre. Yo creo que no hay un gobierno bifronte. Yo creo que estamos ante una sola cabeza, desgraciadamente, ¿no? Que no es la del presidente, sino que es la de la vicepresidente. Y creo que el presidente se le anima a aquellos que no pueden confrontarlo. Es decir, ojalá se le animara a Cristina Kirchner en vez de a Cristina Pérez. Pero desgraciadamente el presidente ha decidido confundirnos. Él dice que la marcha de ayer era una marcha de gente confundida. Y claramente que estamos confundidos.
Estamos confundidos porque él nos confunde. Porque la proa del barco la pone hacia una punta y a las pocas horas la apunta para otro lado. Fíjate vos, no solamente con Vicentín, porque Vicentín es una muestra de lo que está pasando, pero habrá muchas otras empresas que atravesarán la situación que tiene hoy Vicentín. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a expropiar a todas? Marcela. Sí, perdón. No, en ese sentido, ustedes junto a la coalición cívica sacaron un comunicado con algunas frases muy potentes que a mí me llamaron la atención. Entre ellas decían que esto es un atropello a la propiedad privada que no se veía desde Onganía. ¿Por qué? Me gustaría que te explayes sobre eso. Y claro que sí, porque desde la época militar es que no se confiscan empresas como en aquella época. Todavía estamos a tiempo, todavía no la han confiscado, porque esto es una clara confiscación. ¿Por qué te digo que es una clara confiscación? Porque cuando la Constitución habla de expropiación, habla de expropiación por utilidad pública. ¿Y cuándo hay utilidad pública? Cuando yo expropio un campo, por ejemplo, para hacer una ruta o una obra que tenga que ver con ese municipio o esa situación de la provincia, ahí hay utilidad pública. ¿Cuál es la utilidad pública de rescatar una empresa privada? Acá estamos no dándonos cuenta que la Constitución protege en el artículo 17 la propiedad privada. Y no nos estamos dando cuenta que en el artículo 99, inciso 3, y en el artículo 109 de la Constitución Nacional, le prohíbe al presidente arrogarse funciones judiciales. Acá hay un juez del concurso, que es el único que puede custodiar y garantizar a los acreedores el activo que tiene esa empresa. ¿Lombardi? Entonces, sí. Sí, primero, yo creo que, feliz Día del Padre a todos. Igualmente. Y sentir claramente que todos tenemos que estar orgullosos de la reacción de la sociedad ayer, esta reacción de una sociedad que hay tanto miedo circulando, que a veces le insufla miedo. Hay que tener mucho cuidado con insuflar miedo a una sociedad. Nunca hay que hacerlo, hay que ser responsables, hay que ser cuidadosos, pero nunca meter miedo. El miedo siempre es la antesala de conductas autoritarias. Y primero orgullosos de lo que pasó ayer, todo nuestro espacio político, pero no adueñarnos de nuestro... Esto no fue Juntos por el Cambio, fue la sociedad, también estábamos dirigentes Juntos por el Cambio, no fue la sociedad que reaccionó. Y respecto recién a lo que decía Marcela, yo agregaría dos cuestiones muy claras. Yo le escuchaba al ministro Culfas, que claramente agregan confusión, porque una cosa es que vos discutas una empresa en dificultades, y otra cosa es cuando discutís e introducís subrepticiamente o contrabandeás, si querés, dos conceptos. Un concepto es la soberanía alimentaria. Y el ministro dijo, vimos la oportunidad de intervenir. Pero entonces, ¿cómo? ¿Estabas esperando la oportunidad para meterte en ese mercado? Disparate. Segundo disparate, más allá de la soberanía alimentaria, algo fuertemente ideologizado es, queríamos tener una empresa testigo. Cada vez que se quieren meter con una empresa testigo en un mercado que funciona, hacen algo horripilante. Y ahora vayamos a la perspectiva, que a lo que nosotros siempre nos ha preocupado desde el primer día. Mira, el primer día, Mauricio lo habló, me acuerdo de una charla original antes, el mismo día que se declaró la pandemia con el presidente Alberto Fernández, y de la necesidad de buscar un equilibrio. Claro, entiendo. Y Lombardi... El equilibrio. Acá se ha perdido el equilibrio. Y nosotros insistimos mucho con este triángulo de la sensatez, por un lado, obviamente la salud pública, pero por otro lado también el trabajo y la generación de riqueza de los argentinos, y por otro lado las instituciones republicanas. Y hablando de triángulo... No, le interrumpo porque quiero que también, como el hombre que dirigió los medios en la Argentina en el gobierno anterior, me hagas una apreciación sobre lo que pasó con Cristina Pérez, que también tal vez esconde algunas otras cuestiones, ¿no? En ese modo, Alberto. A mí yo creo en esto que no es el primer episodio del presidente. No es el primer episodio del presidente. Recuerden la de Concilia Mercado, recuerden a Maru Bruffaert, ahora Cristina Pérez. Es un episodio de una violencia verbal inusitada, a la cual, la verdad, nosotros durante 4 años no estábamos acostumbrados, porque no desarmamos prolijamente ese mecanismo autoritario de presión sobre el periodismo. A ver, también hubo un ataque muy fuerte en redes sobre Luis, que me solidarizo con Luis en temas personales. Realmente
hay un intento de amedrentamiento. Entonces nosotros, con mucha tranquilidad, sabiendo que al mismo tiempo que estamos hablando tenemos estos casos en geriátricos de Buenos Aires, pero con mucha tranquilidad le decimos al gobierno, equilibrio entre el cuidado de la salud pública, equilibrio en el cuidado de nuestro aparato productivo, equilibrio con las libertades republicanas y el funcionamiento de la división de poderes. Fíjate que ayer la gran novedad de esta fin de semana de Vicentín es la justicia que estaba ausente y autoparalizada irrumpió. Salió un juez y habló. Fíjense cómo se le puso el límite al poder. Esto ratifica nuestra prédica que cuando funciona la institución de la República, se buscan mejores soluciones y se para a los atropellos del poder. Marcela, me parece que en ese sentido tenemos mucho para caminar en esta situación que vivimos los argentinos y el mundo. La sumo a Marcela con este debate, ¿no? Tu opinión sobre lo que pasó con Cristina Pérez y, por supuesto, Alberto y los medios. Bueno, por supuesto, yo puse enseguida que ocurrió lo de Cristina Pérez un tuit diciéndole que en realidad el que tiene que ir a leer la Constitución... Que con eso es suficiente. Es el presidente, no Cristina Pérez, porque el presidente, y se vuelve a equivocar ayer el presidente en un medio radial cuando dice que un DNU es una ley. Un DNU no es una ley. Un decreto de necesidad de urgencia puede llegar a tener fuerza de ley cuando está dictado a derecho, que no es el caso de la intervención que dictó el lunes pasado en el caso Vicentín. Entonces, Cristina Pérez fue un episodio más que demostró, como bien decía Hernán recién, el lado B del presidente, que se muestra de una forma que quiere ser un presidente, que además es profesor en la universidad y tiene modos alfonsinistas, pero en realidad oculta otra forma del presidente que está siendo asesorado permanentemente, más que asesorado, está siendo controlado permanentemente por la presidenta Cristina Kirchner, que es a la Cristina que no se le anima. Se le anima a Cristina Pérez, no se le anima a Cristina Kirchner. Marcela Campagnoli y Hernán Lombardi, gracias por invitarme, mis compañeros, a Especial Coronavirus hoy. Y yo quería introducirme con eso. Ya estamos en los estudios de La Cornisa, enseguida está acá María Julia Oliván conmigo, ya se suma Federico Andajasi, pero Marcela, quería preguntarte precisamente eso. Yo lo entrevisté, la última vez que lo entrevisté al presidente, como presidente, le pregunté si psicoanalizaba, él me respondió que no. ¿Pero por qué digo esto? Porque hay un comportamiento de las personas que intentan maltratar o humillar a otras, es porque se sienten frustrados, porque los maltratan o humillan a ellos y no lo pueden evitar. Cuando vos decís que el problema es Cristina, la otra Cristina y no Cristina Pérez, te estás refiriendo a eso, ¿no? Exactamente, me estoy refiriendo a eso y le quiero recordar al presidente que osó ayer decir que estamos todos confundidos, que fue él mismo en la campaña el que nos dijo: cuando yo no cumpla con lo que les prometí, salgan a la calle a recordármelo. Y eso es lo que hicimos. Vaya a recordármelo. Y eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos. En orden, con banderas, sin banderas políticas, con la bandera argentina, con barbijos, en autos, recorriendo el país, a recordárselo. Porque el presidente permanentemente nos está provocando, como nos provocó el viernes con un decreto volviendo a prorrogar la movilidad jubilatoria, mientras simultáneamente está otorgándole al expresidente Vudú, condenado por defraudación al Estado, a retroactivamente devolverle una pensión vitalicia que significa 20 millones de pesos aproximadamente, y mensualmente 400.000 pesos. Nos está provocando, porque el señor Vudú ha sido condenado por la justicia por defraudar al Estado. Y hay un montón de jubilados que durante el gobierno de Cambiemos establecimos una movilidad jubilatoria por ley, como lo dice la Constitución y lo dice el fallo de la Corte, que nos costó 14 toneladas de piedras en el Congreso ese día, y hoy la está volviendo a prorrogar, pero mientras tanto les está diciendo a los jubilados: muchachos, joróbense, yo prefiero darle los 20 millones a Vudú que dárselos a ustedes, muchachos que aportaron toda su vida. Este muchacho es amigo mío, discúlpenme, se lo tengo que dar.
Así es nuestro presidente, así es nuestro presidente. Perdón, Agustina, Hugo, me dicen que Javier Hermoso tiene información de último momento con el geriátrico que están desalojando, bueno, están llevando a algunos adultos mayores a aislarlos, ¿no? ¿Es así? ¿Hay información? No se vayan, por favor, Marcela Campagnoli en la Lombardi. No. Javier Hermoso, ¿nos escuchas? Sí, acá estamos. Cambiamos de ubicación. ¿Qué novedades, Javier? Luis, Hugo. Estamos en otra ubicación, en otro lugar. Estamos en otra ubicación, en otro lugar, como les decíamos. ¿Y qué se ve? Contanos un poco. Se ve mucho más de cerca una ambulancia que está esperando para poder llevar a 2 adultos mayores nuevamente a algún hospital de la ciudad de Buenos Aires, porque por ambulancia están llevando a 2 adultos mayores. Ya salieron 7 ambulancias con 2 cada uno, o sea 14 abuelos a diferentes hospitales de la ciudad. Nosotros estamos expectantes porque se ven los movimientos en este momento. Están hablando la gente de Sanidad, del SAME, la gente de Salud, del SAME, con diferentes vestimentas, como se pueden observar, ahora mucho más cerca, como lo podemos mostrar, y se ven a esta persona, por ejemplo, acá a esta persona con un traje amarillo, a otros integrantes de la salud con diferentes colores de vestuario, y ese es el frente del geriátrico, aquí en la calle Catamarca 558. Que recordamos, 69 abuelos, 20 de ellos positivos. Exactamente, 20 como mínimo. 20 como mínimo. Ahí está, Se habría ampliado en 2 números más, 2 o 3 abuelos más o 2 o 3 integrantes más. Por eso que una vez que podamos hablar y que ¿Crescenti está el doctor dentro? Crescenti pueda acercarse, exactamente, una vez que el doctor Crescenti pueda acercarse, ahí tendremos un panorama más concreto de la situación. Dale, vamos, gracias Javier, llamanos alguna información de último momento. Ahí está saliendo otra persona más, están sacando en una camilla a otra persona más, se va a ingresar en estas camillas, en esta ambulancia que ya está presta. Te pedimos si te podés quedar ahí, que queremos escuchar la palabra de Crescenti. Sí. Muy bien. Dale, ¿Sí? Ah, no, espérame un segundito. Ahí estamos viendo. Está saliendo otro abuelo más. Hay una división de tareas muy clara y no entre los que atienden médicamente, los que limpian, desinfectan. Miren una imagen recién de una persona, de alguien de la salud, vestido completamente de blanco. En la parte de la espalda no se le veía, no se logró ver recién en cámara. Llevan como una manguera que le va dando el aire, el aire, y recién un colaborador estaba tirándole, rociándolo con gas. ¿Ves? Ahí van. Hay Miren otro, ¿no? las vestimentas junto cuando están subiendo a otra persona, a otro adulto. En este momento trasladado en silla de ruedas, ahí está subiendo a la ambulancia, subieron los 2. Claro, o sea, que son trajes recordamos que está aislado, totalmente herméticos, y estas ambulancias, ¿no? Están totalmente aisladas, lo que es el personal que conduce, los choferes y el médico que va adelante, están totalmente aislados de los que van atrás. Mire cómo los desinfectan. Ahora, Javi, la pregunta que tenemos acá en el piso es, estas 20 personas, que son las que dieron positivo, están siendo trasladadas, pero el geriátrico va a seguir funcionando. ¿Cómo es ese protocolo si justamente todos son contactos estrechos? El geriátrico sigue en funcionamiento, es lo que dijo más temprano Crescenti, porque hizo los protocolos correspondientes. Cuando se enteraron de los casos, enseguida comunicaron, no escondieron ningún número, no escondieron absolutamente nada, y ha continuado con los protocolos, básicamente por eso. Entonces, cuando tengamos la posibilidad de hablar con Crescenti, vamos a poder seguramente hacerle muchas preguntas. Muy bien, nos quedamos muy ahí, bien, Javier, te llamamos. Espérame un segundo, Hugo, vamos a empezar a trabajar rápido, así no usamos bien el tiempo de nuestros entrevistados. Está Marcela Campagnoli,
ahora en cámara, Marcela Campagnoli, ahí está, mira el teléfono, está Hernán Lombardi y está Roberto Kachanowski. Saludo a Roberto Kachanowski, buenas noches, le hago una pregunta a Hernán Lombardi que no se la pudo hacer. Hernán, hay un antes y un después del banderazo de ayer, y ¿es un mensaje fuerte para el presidente o esto va a pasar como si nada? A mí me parece que lo mejor sería que el presidente escuche decir que la impresionante cantidad de gente que salió ayer a la calle está confundida y es ser poco respetuoso con una voluntad de una porción importante de los argentinos. Me parece que debería escuchar, porque acá hay un síntoma muy claro, de nuevo, de una percepción, y el caso Vicentín lo acrecentó y lo puso en negro sobre blanco, de un desequilibrio enorme entre, insisto, la variable de la salud pública, la variable del cuidado del trabajo de los argentinos y las variables institucionales como la libertad de opinión. Esta semana las libertades públicas, de nuevo volvemos a Cristina Pérez, el mismo ataque que sufriste vos, Luis, las libertades públicas sufren. El presidente tendría que estar del lado de los que defienden la libertad y no él inclusive por momentos ser partícipe de esas agresiones. A mí me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es poner mucha cautela, saber que estamos en un momento complicado de la pandemia, pero insistir con este equilibrio, porque la única buena noticia que pasa en estos días es que el mundo y la Argentina vamos a salir de esto. Acá lo que va a salir, va a terminar la pandemia, se va a terminar. Entonces, es el rediseño de la sociedad que viene. Entonces, queremos una sociedad donde incentivamos la actividad privada o queremos una sociedad de estilo, yo ya no digo Venezuela, o queremos el modelo económico, social y político de Formosa. Discutámoslo. Al presidente le puede gustar el modelo de Siete Inframas. A nosotros no nos gusta el modelo de Siete Inframas. O el modelo de Santa Cruz. Ahí no hay libertad de opinión, la economía está manejada por el sector público, las autoridades se vuelven perennes. Entonces, acá esa es la discusión que tenemos. ¿Cuáles son los incentivos que ponemos para cómo va a ser la sociedad del futuro? Que nosotros queremos una sociedad con iniciativa privada, a vuelta al mundo, que el Estado exista, por supuesto que el Estado tiene un rol, pero es evidente que no. Acá hay una cosa, mira, yo lo quiero decir claramente. El peor problema que tenemos hoy, lo que siente más indignantemente la ciudadanía, es la asimetría de los esfuerzos. La asimetría del esfuerzo es insoportable. El esfuerzo tiene que ser todos por igual. Y la asimetría del esfuerzo se explica en lo económico, en las libertades, en las provincias. ¿Por qué tenemos provincias cerradas o pueblos cerrados que ya han salido? Si la Argentina es federal, hay que descentralizar las decisiones, porque acá se viola no solamente el federalismo, también se viola la autonomía municipal y el poder de los municipios. Muy bien, Hernán, agradecido por el tiempo, vamos a ir despidiéndolos de a uno, así somos prolijos, pero te agradecemos por el tiempo, Hernán Lombardi, ¿eh? Y aprovecho para preguntarle a Roberto Kachanowski, ¿qué significa, obviamente desde el punto de vista económico también, pero desde el punto de vista del impacto político, lo del banderazo ayer en Vicentín? Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, mirá, yo creo que es una reacción de una parte de la sociedad bastante grande, ¿no? No eran 5 despistados que no entendían lo que estaba pasando en la Argentina, sino que creo que, además de lo de Vicentín, creo que se mezclaron varias cosas, ¿no? También el cansancio y el atropello por la cuarentena, la gente que no puede trabajar, las empresas que se están cerrando. Se mezclaron muchos elementos, me parece, y yo te diría que, siendo estrictamente a lo económico, Vicentín es una empresa que tendrá que resolver sus problemas dentro del marco de lo que se manejan las empresas. Si tiene que ir a la quiebra, irá a la quiebra. Si hay alguien que la quiere comprar, la comprará. Si hay un acuerdo con los acreedores, se arreglará. Pero no veo la razón para que el gobierno esté amenazando con intervenir, confiscar o cosas por el estilo, porque no hay ningún sentido para que esto ocurra, ¿sí? Yo le diría más. El gobierno no tiene ni plata para pagar sus propios gastos corrientes si quiere comprar una empresa, quiere hacerse cargo de una empresa. No puede manejar los gastos del sector público, quiere manejar los gastos del sector privado. Estaba mirando recién... Sí, perdóname, te redondeo. Estaba mirando recién los números de emisión monetaria. De nuevo, ahora ya apareció en el mes de junio una nueva expansión monetaria de 80.000 millones de pesos. Ya se van emitidos desde que llegaron el 10 de junio
perdón, el 10 de diciembre, hasta ahora, hasta junio del 12, 6 meses. Que es el último dato disponible, un 75% más de moneda. No pueden cubrir los propios gastos como recursos propios y quieren hacerse cargo de Vicentín. De acuerdo, espera, Hugo, te voy a pedir un favor porque nos quedamos sin tiempo y tenemos que presentar el resumen. Te agradezco a Agustina Girón, ya nos vamos a pasar al estudio de La Cornisa, le agradezco a Hugo Machiavelli, ya estamos en el estudio de La Cornisa.